Hola a todos, estoy aquí para explicaros ecuaciones de segundo grado. Vamos a resolver un ejercicio muy facilito, ¿vale? De una ecuación de segundo grado completa. Ahora veremos qué diferencia hay con la completa y las incompletas, ¿de acuerdo? Y recordaros un poquito la filosofía de mis vídeos. Os recuerdo que por favor quiero que empecéis el vídeo con ganas y positivismo. No quiero que empecéis pensando las matemáticas son un rollo, no voy a entender nada porque me lo han explicado y esto es muy difícil. No, por favor, intentar entender las cosas, ¿de acuerdo? Que este es el paso número 2, entender cada uno de los pasos que yo voy a dar en los ejercicios y sobre todo el paso número 3, que no por ser el último es menos importante, hay que practicar, practicar y practicar. Estos son ejercicios de asignaturas de números y sabéis que la base para poder entender y aprobar es practicar. Por lo tanto, sabéis que al final de cada uno de mis vídeos en la descripción os dejo un enlace a un cuestionario y en este cuestionario hay ejercicios que podéis resolver y ver la respuesta final para ver si al final habéis entendido o no el vídeo de lo que yo os he explicado. ¿De acuerdo? Vamos a empezar ecuaciones de segundo grado y hacemos el ejercicio básico ahora en un ratito, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber que tienen esta forma. Tiene esta forma, ax al cuadrado más bx más c. Cuando yo os hable a veces de a, de b o de c, me referiré a a como el término que multiplica el x al cuadrado, el b el término que multiplica el x y el c el término independiente. Es decir, no multiplica ni a x ni a x al cuadrado, sino que es el número suelto, ¿de acuerdo? Entonces, estas ecuaciones de segundo grado se van a resolver con esta formulita de aquí, ¿vale? Será más fácil que resolver que la de primer grado, al menos a mi punto de vista, porque es simplemente aplicar la fórmula. Pero hay que saber ciertas cosas. Hay que saber que hay dos tipos. Hay que saber que hay completas e incompletas. Las dos se pueden resolver de la misma forma, es decir, aplicando la fórmula, pero en mi siguiente vídeo os explicaré cómo resolvemos las incompletas de forma muchísimo más rápida que con la fórmula. Pero de momento vamos a dar las completas que se van a resolver con la fórmula. Las completas son aquellas que tienen las tres componentes a, b y c. Es decir, recordad el numerito que multiplica la x al cuadrado, el numerito que multiplica la x y c término independiente. A, b y c. ¿Vale? Entonces, las solucionaremos siempre con la fórmula. Como he dicho, las incompletas las explicaremos en el siguiente vídeo. Entonces, sobre todo, esto que os pongo en rojo es muy importante. La única cosa esencial para resolver ecuaciones de segundo grado es que antes de aplicar esa fórmula con esa A, esa B y esa C, que como podéis ver serán números, hay que tener todos los términos a un lado del igual. Es decir, vamos a tener que tener un lado lleno de cosas con x al cuadrado y con x y al otro lado igual a 0. Y al final, cuando sumemos y restemos esas operaciones, nos quedará un término multiplicado por la x al cuadrado más un término multiplicado por la x más otro término igualado a 0. No podéis aplicar la fórmula si tenéis cosas en los dos lados del igual porque veréis que no os va a dar bien. Así que por favor, todo a un lado del igual siempre, ¿vale? Vamos a verlo en un ejercicio. Muy bien, este es un ejemplo de ecuación completa, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, esta es la ecuación, nos darían esto, y yo que os he dicho, primer paso es hacer todas las sumas y restas que sean posibles, que en este caso no se puede hacer nada, y luego pasarlo todo a un lado del igual. Es decir, este menos 6x lo hemos tenido que pasar sumando al otro lado, porque estaba restando. Al final, el segundo paso es localizar A, localizar B y localizar C. Como he dicho, A es el término que hay delante de la x al cuadrado, por lo tanto 9. B es el término que hay delante de la x, por lo tanto 6. No os confundáis que porque esto esté cambiado de orden, B sea 1, no. B es 6 porque es lo delante de la x y C 1. Claro, de aquí viene lo que yo os decía de pasarlo todo a un lado. Imaginaos que decís que B es menos 6. ¿Veis que esto cambiaría la aplicación de la fórmula y os daría mal? ¿Vale? Por lo tanto, todo a un lado. Al final aplicamos esta fórmula, que es la fórmula que os había puesto ahí arriba, ¿de acuerdo? Esta de aquí. Entonces, os la he escrito aquí y vamos a ir sustituyendo. Un menos el b, que es 6, más menos. Aquí es b al cuadrado, que es 6 al cuadrado, que es 36. Menos 4 por a, que es 9, y por c, que es 1. Y abajo 2 por a, que es 2 por 9. Al final te queda menos 6 más menos y resolvemos lo de dentro de la raíz, que en este caso nos da 36 menos 36, que es 0. Y abajo 18. Raíz de 0 es 0, por lo tanto nos queda menos 6 más 0
entre más 18 y menos 6 menos 0 entre más 18. Este más menos lo único que nos implica es que vamos a tener que hacer dos operaciones. Una sumándole lo que es del resultado de esta raíz y otra restándole. En este caso, ¿qué nos pasa? Que como es más 0 y menos 0, esto tiene una única solución y que va a ser igual, que es menos 6 partido 18, que nos queda, si la simplificamos, menos 1 partido 3. Entonces, vosotros me diréis, ostras, pero ¿cómo sé yo cuántas soluciones voy a tener en mi ecuación de segundo grado? ¿Cuándo voy a tener una solución? ¿Cuándo voy a tener dos? ¿Cuándo no voy a tener solución? Esto es muy importante también un poco para organizaros la mente y os lo voy a explicar aquí, es muy sencillo. Al final, como podéis ver, delante de la raíz hay un más menos. Esto, como os he dicho, es lo que nos implica tener más soluciones o menos, o no tener solución. Por lo tanto, dependerá de lo que tengamos en la raíz de la ecuación, es decir, en raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c. Y no concretamente lo que dé esta raíz, sino lo que haya dentro. Es decir, vamos a hablar todo el rato de lo que hay dentro de la raíz, que es b al cuadrado menos 4 por a por c. Si esto de aquí es 0, como hemos visto en el ejercicio anterior, tenemos una única solución. ¿Por qué? Porque sumar y restar 0 es exactamente lo mismo que no hacer nada. Por lo tanto, una única solución. Si lo de dentro nos da positivo, como por ejemplo 4, pues al final tendremos lo que sea más 4 y lo que sea menos 4 y luego dividido entre el 2a de la fórmula. Por lo tanto, nos va a variar el resultado y tendremos dos soluciones. Y por último, y no menos importante, si alguna vez lo de dentro de la ecuación nos da negativo, es decir, menor a 0, la ecuación no tiene solución real. ¿Qué quiere decir no tiene solución real? Tendremos que poner que no tiene solución. ¿De acuerdo? Digo, no tiene solución real porque vosotros normalmente y ahora estaréis estudiando los números reales, pero existen unos números que se llaman imaginarios y en esos sí que existen raíces negativas, ¿vale? Pero en este caso, como os explico, raíces cuadradas de algo negativo no existen, no tienen solución real y tendréis que decir que no existe solución real posible. ¿De acuerdo? Son las tres opciones y ya veis que es bastante fácil. Entonces, os dejo, con este ejercicio que hemos hecho, os dejo en la descripción un link a un cuestionario con 3 ecuaciones de segundo grado completas. Veréis que con la fórmula se pueden resolver súper bien. Acordaos pasarlo todo a un lado del igual y ver qué es la A, qué es la B y qué es la C para poder aplicar la fórmula. Nos vemos en el próximo vídeo que hablaremos de ecuaciones de segundo grado incompletas y cómo resolverlas de forma rápida y forma lenta. ¿Vale? Muchas gracias.